Bienvenidos, queridos oyentes. De nuevo tenemos el gusto de estar con todos ustedes en el programa de Punto de Apoyo, ¿no? Juan Manuel. Exacto. Bienvenido al programa. Se me ocurre que hoy tratemos con nuestros oyentes de un tema que no es la primera vez que tocamos, pero que seguramente nadie se acordará de la anterior vez que lo hicimos, porque casi tiempo, sí. No me acuerdo ni yo, ¿no? Hace mucho que lo hablamos aquí con una experta que invitamos. Se trata de hablar del pudor, ¿no? Del pudor y la modestia. Ha caído en mis manos un escrito sobre este tema de un filósofo, curiosamente es conocido mío de cuando estudiaba en Salamanca, tuve la oportunidad de conocerlo, y es un hombre con muchos escritos sobre cuestiones de psicología profundas, muy bien orientadas, antropología, religión. De hecho, él es sacerdote. Antes de sacerdote, si no recuerdo mal, era filósofo profesionalmente, ¿no? Se trata de Antonio Orozco, que es de quien les hablo, ¿no? Pero bueno, este tema de hablar del pudor no es una mera casualidad, sino que es un tema que realmente a mí me preocupa. Yo, preparando el programa, pensaba en nuestros oyentes, como siempre, y se me ocurriría preguntarles a todos los que nos puedan estar viendo o escuchando, decirles, si ustedes no se sienten profundamente incómodos en bastantes ocasiones, por ejemplo, a veces contemplando propaganda, anuncios en la televisión, o viendo una película que no conocían muy bien y que se han puesto a ver y les sorprenden ciertas escenas que, como digo, le pueden resultar profundamente incómodas, hasta el punto de que tengan ustedes tentaciones, o de hecho lo hayan hecho, de levantarse de la butaca y marcharse o apagar la televisión porque aquello no marcha. No, esto, yo no pinto nada contemplando estas escenas, no sé a qué vienen, están violentando algo de mi intimidad. Esto no está bien. Es decir, si usted no se encuentra incómodo hoy día viendo, como digo, lo que habitualmente suele verse en programas de televisión o con mucha frecuencia suele contemplarse en películas de cine, pues me da la impresión de que puede tener un problema usted, el que no se siente incómodo. Quizás le hayan convencido de lo contrario, de que los que tienen un problema son los que se sienten incómodos, porque esa es la gran cuestión que quiero plantear. No es normal acostumbrarse a ataques tan directos a la intimidad, al pudor, al respeto de tantas cosas. Sobre todo me estoy refiriendo al pudor en la cuestión de la sexualidad, que es donde más descaradamente hoy día hay ataques, ¿no? Como digo, es frecuentísimo, muy poco atacado, ya todo el mundo se ha acostumbrado, parece ser, nos han convencido de que eso es lo moderno, lo adecuado, ya nadie se atreve a decir esto me molesta, ya no digamos nada, ya casi nadie se atreve a protestar por eso, no siendo que te vayan a tachar de retrógrado, anticuado, mojigato, como últimamente está de moda, incluso seguidor en el tema que hemos tenido recientemente en el programa, cuando alguien defendía la vida, uno de los argumentos para atacarlos eran seguidores de los obispos, ¿no? Sí. Bueno, cosas así que puedan algunos echarles para atrás. Y resulta que no, que es al revés. Se trataría nuestro programa de intentar hacer reflexionar a nuestros oyentes de que la defensa del pudor es una defensa de la intimidad de la persona, que la defensa de la intimidad de la persona es una defensa de la persona, que la defensa de la persona es una defensa de la sociedad y que la defensa de la sociedad es una defensa de algo que nos interesa a todos, nosotros y nuestros hijos y el futuro de nuestra sociedad. Pero lo que pasa hoy, José Luis, es que según las fechas en que estamos viviendo, porque se acercan más, que es por ejemplo la primavera y el verano, se puede correr el riesgo de que eso no sea la televisión o la revista, cualquiera, sino que puede ser incluso en la calle, ¿no? Porque se ha perdido la pérdida del pudor por parte de gente
es algo que está por todas partes, ¿no? Está muy extendido en todos los ámbitos. Que luego, además, yo te voy a decir que luego puede ocurrir hasta incluso en casa, ¿no? O sea, que habría que tener mucho cuidado con nuestros hijos y con nuestra familia, cómo se vive esa virtud, porque es una virtud dentro del domicilio, pero lo que es curioso es que a veces, ¿qué más da, no? Pero que nadie lo identifique como una cuestión propia de la religión. Del puritanismo. Es un ataque contra la intimidad y vamos a intentar, siguiendo el escrito de este hombre, de Antonio Orozco, ver cómo detrás de ese ataque y como consecuencia del mismo están ocurriendo los males que más lamentamos en la sociedad y esos que luego no sabemos sus causas y empezamos a preguntarnos por qué la juventud se refugia en el alcohol, se refugia en el sexo, se refugia en la violencia, qué es lo que pasa en la sociedad, todo el mundo preguntándose, no sé qué nos está pasando, esto es una pregunta muy en la orden del día, ¿no? De la gente que se para, no sé qué está pasando, pero esto va de mal en peor. ¿Cómo que no está pasando? Bueno, pues vamos a ver, una de las causas, no la única, de lo que está pasando, de este nihilismo, de esta soledad, de esta masificación, de esta carencia de ideales de índole espiritual, del tedio, el materialismo, el aburguesamiento, la incomunicabilidad, el aburrimiento vital. Una de las causas de esta situación tan característica de nuestra sociedad y de nuestra civilización occidental decadente y enferma, pues una de las causas es esta, la pérdida del cuidado del pudor. En cuanto el pudor es una definición propia de este hombre. Reserva peculiar de lo íntimo, definí el pudor, dice Antonio Orozco, lo definió hace tiempo así. Es un ingrediente necesario en la formación de la intimidad personal, es decir, de la persona. Un ingrediente necesario de la formación de la persona, un hábito y una tendencia que brota de la instancia más radical del yo a mantener la posesión de la propia intimidad en el estado de mayor densidad posible. No cabe duda de que esto no son palabras huecas, esto hay que entenderlo. Una persona con intimidad es lo contrario a una persona vacía. Sí, está clarísimo. Una persona vacía es una persona pues que no tiene nada que aportar a los demás, por tanto incapaz de lo más necesario y fundamental para la vida de un hombre, que es la capacidad de entregarse a los demás, dándose a sí mismo. Pero una persona vacía no puede darse a sí mismo porque no se conoce, no tiene nada dentro, es una mera angustia, una mera vaciedad. Entonces es una persona sin posibilidades de proyección de ningún tipo. Va a ser una persona con todas las consecuencias tan lamentables de esa situación, que es como decimos, las que ha enumerado aquí Antonio Orozco: el aburguesamiento, el materialismo, la incomunicabilidad, el nihilismo, el aburrimiento, todo lo que luego genera conductas alarmantes incluso en la sociedad. Son incomprensibles muchas veces, ¿no? Que la gente no se da cuenta de que está influyendo de manera tremenda en todo el comportamiento de los hijos, por ejemplo, cuando uno tiene varios hijos, pues en cómo se portan ya, y esto arranca de ahí, que parece mentira que pudiera llegar hasta eso, pero yo creo que llega hasta esos extremos, ¿no? Es decir, que dice Antonio Orozco que está muy relacionado el pudor con la libertad. ¿Por qué? Esto puede decir, ¿qué tiene que ver el pudor con la libertad? Pues sí, pues tiene que ver, nos lo enumera él muy claramente. Dice que el dominio de una persona sobre sí mismo, el señorío de su intimidad, la posesión de sí mismo con vistas a una entrega que trasciende, es lo que trasciende a la soledad y a la autoperfección de la persona. Es decir, que solamente una persona dueña de su intimidad, que se posee a sí mismo, que domina a sí mismo en ese sentido, no en un sentido peyorativo, sino en esa capacidad de tener señorío sobre su propio interior, solo esa persona es capaz de ser libre. La persona vacía será una persona dominada por la angustia, dominada de un vacío existencial, que va a generar, aunque no quiera, de una manera inconsciente, nos enseña la psicología, esa angustia existencial,
va a generar una huida de sí mismo, ¿no? Que es lo que se conoce como alienación, ¿no? Es decir, esa persona va a alienarse, intentando superar esa soledad, va a intentar anular su intimidad. Es decir, es curioso que esta sea la forma de reaccionar del hombre ante la soledad y la angustia, es decir, ya que me encuentro tan solo, pues voy a anularme a mí mismo y así no existiendo, no teniendo nada dentro, no me puedo encontrar solo, ¿no? Incluso nos dice aquí Antonio Orozco que eso es ha derivado incluso en algunos errores filosóficos y teológicos que no viene al cuento ahora señalar aquí, porque se trata de ver la importancia que tiene en la vida de cualquier persona el cuidado de su intimidad. Son ataques al pudor, son ataques por tanto a la intimidad de las personas, pues toda la exhibición de la propia exterioridad e interioridad de la persona fuera de su ambiente. Es decir, el tema de las modas que últimamente pues están tan degradadas que habitualmente se dedican al exhibicionismo corporal, sobre todo en las mujeres. Ahora se está poniendo de moda también el exhibicionismo masculino como una manifestación más de la degradación del deterioro del pudor, ¿no? Es decir, ya pues antes estaba más o menos restringido al tema del exhibicionismo femenino, últimamente también al masculino se está contaminando de este defecto tan importante. El cuidado, como tú decías, en nuestra casa, en nuestra familia, los padres, aunque no supieran la trascendencia que tenía eso, pero desde siempre se ha cuidado mucho, ¿no? Claro, el pudor era algo tan natural, dice aquí Antonio Orozco, como la compasión o la alegría en un ser humano. Es decir, es algo natural el pudor. Es decir, nadie se le ocurría a un padre ver a su hija cómo vestía de una manera indecorosa y no decirle nada, y callarse. Es decir, la primera obligación le salía de dentro a cualquier padre, a cualquier madre, era advertirle a la hija que esa no era forma de vestir, que no se podía ir exhibiéndose por la calle, ¿no? Es decir, esa falta de ese atentado contra la intimidad que se ha extendido y se ha hecho cada vez más, pues cada vez más normal, entre comillas, porque de normal no tiene nada. Es algo que debemos conocer como una de las causas de los males más importantes en la sociedad. Decíamos antes, y nos lo señala aquí Antonio Orozco también en el escrito, que una de las formas de huir de esta angustia que produce el vacío existencial de las personas que carecen de intimidad, pues es lo que llama la mística dionisíaca, ¿no? Dice, como se sabe, bueno, el que lo supiera, el que no lo sepa, se lo decimos ahora, como se sabe en la mística dionisíaca, y esto de dionisíaca viene del dios Dionisos griego, ¿no? Hay 3 modos de conseguir la supuesta liberación purificadora. Es decir, el hombre sometido a esa angustia pues intenta liberarse de ello y lo hace mediante 3 caminos principalmente, que dice que los 3 tienen gran éxito en nuestra época y son, lo señala, la embriaguez alcohólica, el orgasmo sexual y la exaltación de la ira. 3 modos de conseguir la supuesta liberación que purifica de esa angustia vital, según Dionisos. Esto me recordaba a mí mucho pues la costumbre de la juventud actual, los botellones, pues de que están dominados, pues el alcoholismo, borracheras, descontrol total, descontrol de tema de desmadre sexual y la exaltación de la ira, que tantas veces acaba pues en reyertas, muertes, violencia, etcétera. Es decir, estos 3 caminos que nos señala aquí están muy bien reflejados en una de las degeneraciones de las costumbres que están imponiéndose en los jóvenes actualmente volvemos a las causas de eso, el vacío tremendo que están viviendo estos jóvenes, que no se les ha enseñado a tener una riqueza interior, una personalidad, una interioridad. Y a cuidar. Se les ha enseñado pues enseguida, bueno, pues no digamos nada, como decíamos antes, costumbres que parece que no tienen demasiada importancia. El tema de la moda, en el vestir, en la playa. Decíamos antes, si usted no se siente incómodo en la playa muchas veces,
se ha ido con su familia es pues porque está perdiendo la capacidad de valorar el pudor, ¿eh? Sí, y habrá que reaccionar contra eso pues de una manera adecuada en una persona que sabe valorar esto, ¿no? Que será pues no frecuentando playas donde se hace alarde de nudismo, topless y todas las demás costumbres que son directamente contrarias al pudor, ¿no? Que van, por lo tanto, a acabar con algo que debe permanecer en el ámbito meramente privado y que va a permitir el enriquecimiento de las personas, porque todos estos atentados contra el pudor, como decíamos antes, no se trata de mojigaterías, de ganas de amargar la vida a nadie, se trata de decirle lo que le está dañando. Que van a ser consecuencia de una posterior educación que va a estar con defectos de forma tremendos, ¿no? Vamos, de hecho, se trata de conseguir gente con posibilidades de amar de verdad o de conseguir gente incapacitada, como decíamos, para querer de verdad, sí. Que es una de las desgracias mayores que le puede ocurrir a una persona en esta vida, es ser una persona que no consigue llenar su vida de algo tan importante como es el amor. Es decir, para lo que más está preparada la persona humana, lo que más va a llenarle su vida, esa capacidad de entrega, de querer a los demás, como consecuencia de tener una riqueza que aportar a los demás, en concreto a esa persona con la que compartir su vida, o, nos dice aquí Antonio Orozco también, o la unión con Dios, para las personas que en su caso Dios se lo pida, esa capacidad de querer, de entregarse, olvidándose de sí mismo, de volcarse en los demás, eso solo lo puede hacer una persona dueña de sí mismo, que tiene una intimidad muy grande. En este caso estamos prescindiendo de la cuestión religiosa porque es el sustrato psicológico necesario para que una persona también entienda lo que es el amor a Dios, no solamente el amor humano, sino el amor divino que también en las personas se da y es posible, necesario y conveniente en la vida de las personas. Posibilidad de amar de veras. Aquí no se encuentra nada que suene a progreso, se está refiriendo al espectáculo que ha descrito anteriormente, en el sentido de avanzar hacia la plenitud de la persona, sino más bien a pérdida lamentable del valor y la densidad original del yo, de la propia dignidad y personalidad. No parece que sea el signo de nuestro tiempo la patología de la intimidad, sino todo lo contrario, la patología de la falta de intimidad. El peligro es, precisa y paradójicamente, a causa del materialismo, el menosprecio del cuerpo, que conduce hasta su abandono, a la posesión, al menos intencional, de cualquiera, la reducción de la persona a cosas. Nos habla aquí de algo muy interesante, que también cuando una persona pierde su intimidad, pues ya solo le falta, como consecuencia de eso y como un paso más en esa dirección, pues el abandono de su cuerpo. Su cuerpo ya no le interesa, lo deja como algo que no pertenece a nadie, y que como no pertenece a nadie, no tiene intimidad. Su cuerpo, que forma parte de su persona, no le pertenece, lo comparte de una manera caótica y está en la base de la promiscuidad sexual, de todas las degeneraciones que conlleva eso también. Eso también es una consecuencia, por tanto, la falta de cuidado del propio cuerpo y la promiscuidad, etcétera, una consecuencia de la falta del cuidado del pudor y de la modestia. No es la única causa, como bien señala aquí, pero es una de sus causas principales y hay que conocerlo muy bien. No es baladí, no es una cuestión de poca importancia, no es para decir, tú estás exagerando, no tiene tanta importancia, que las modas sean inmodestas, que vayan luciendo lo que no deben, unos y unas y lo que sea. Sí, es muy importante. Como dice aquí este tema, este artículo, que todos nos demos cuenta de que eso no tiene nada que ver con el progreso, sino más bien a una pérdida lamentable del valor y de la densidad original del yo, de la propia dignidad y de la personalidad, que es lo que enriquece a las personas. Es que es curioso ver lo que está ocurriendo a partir de ciertas horas. Yo no sé si esto es demasiado bajar demasiado bajo, ¿no?, al terreno.
en las calles de cualquier ciudad, los lugares de concentración de los jóvenes. O sea, ¿cuál es el tema de conversación? Vamos, aparte de su aspecto físico, cómo se encuentran, ¿cuál es el tema de conversación, por ejemplo, a partir de las 10 y de las 11 de la noche en estos lugares donde ha abundado ya la bebida alcohólica, pero luego las circunstancias de su vestimenta, y cuál es la conversación y cuál es el tema que se trata, que siempre lo mismo, ¿no? Es una degradación tremenda de los chavales. Sí, por eso yo decía al principio que es fundamental de cara a la educación de los hijos estar pendiente de todos estos aspectos, ¿no? Bueno, pues es posible o no es posible. Dice, ¿podrá la humanidad recuperar el sentido del pudor? A veces da la impresión de que no. ¿Es posible recuperar el valor de la intimidad perdida? Ha de ser posible, contesta este autor. Si no, el futuro sería sombrío. La humanidad se encaminaría a una especie de reserva zoológica, la peor. Ciertamente debemos hacer un gran esfuerzo para que nuestros contemporáneos comprendan que la defensa racional del pudor es la defensa de la persona, de la propia riqueza y densidad interior, la defensa de la posibilidad de amar de veras, también en cuanto se refiere al amor sexuado, es decir, al matrimonio. El sexo ha de asumirse desde una instancia personal para que sea entregado a otra persona en el matrimonio o, en su caso, enteramente a Dios en el celibato apostólico o por cualquier otra noble razón. Entonces el pudor sexual tiene sentido, porque es el supuesto indispensable de una entrega de la propia intimidad que supere la incomunicabilidad del yo. Este es el primer paso para llenar aquel posible vacío inmenso. Y más abajo menciona las palabras de Marañón, de Gregorio Marañón, este ilustre médico casi contemporáneo nuestro, aquel gran maestro de los médicos españoles, Gregorio Marañón, que también conocía la condición humana y fue pionero en los estudios sexológicos. Decía que el vestido significa mucho más de lo que creemos para el hombre. Hay que amar a nuestro traje y oponerse a la moda desnudista. No solo por razones éticas, sino porque el desnudismo es enemigo mortal de un don precioso del hombre, la intimidad, que exige recato y es enemiga del desnudo. Son palabras de Gregorio Marañón, un liberal no es del siglo pasado, religioso, que no está hablando ningún papa, aunque también los papas hay que escucharlos en este tema, pero por si alguien tiene prejuicios, que sepa que la defensa no es cuestión de curas. La defensa del pudor no es una cuestión de una manía, que no es una cuestión religiosa, como intentarán hacerles creer los enemigos del pudor y los que ya lo han perdido todo y quieren que todo el mundo lo pierda todo, por así en medio del barullo, pues que no se note nada, ¿no? Nuestra mierda, cuanto más extendida esté, pues bueno, pues menos va a destacar. Si no hay nadie limpio, pues estos intentarán convencerlos de que la cuestión de la defensa del pudor no es algo que nos convenga a todos, sino que le conviene a los eclesiásticos, a los curas o a las monjas. No. Esto a cualquier persona reflexiva, razonable, aunque no sea creyente, llega al conocimiento de que este es el camino. Y le repito las palabras de Gregorio Marañón porque es muy importante. El vestido significa mucho más de lo que creemos. No da lo mismo que vaya vestida de una manera o de otra. Madres, padres, no sean insensatas. El vestido significa mucho más de lo que creemos para el hombre y para la mujer. Hay que amar a nuestro traje y oponerse a la moda desnudista. No solo por razones éticas, sino porque el desnudismo es enemigo mortal de un don precioso del hombre, la intimidad, que exige recato y es enemiga del desnudo. Palabras que me parecen muy bonitas y que tienen este aliciente de venir de una persona que es un liberal, un científico, un gran conocedor de la sexualidad humana desde el punto de vista médico y que supo, como buen intelectual honrado, llegar a la verdad sobre esta cuestión que hoy nos ocupa en el programa y que se acaba el tiempo, quizás se acaba el tiempo. Bueno, pues un tema realmente me parece bonito por lo poco que se trata, por lo despreciado que está, y es importante que por lo menos hayamos... Por lo que poco que se cuida en los colegios incluso. Yo recuerdo
de que en ciertas épocas del año había que tener cuidado en los colegios mixtos, y más de una ocasión, o sea, pidiéndole permiso y con mucha educación, yo recuerdo alguna alumna y alumnos que se han ido a su casa a cambiarse de ropa. Aunque yo decía, pero si yo tengo el permiso, si me lo he puesto con permiso de mi madre. Bueno, pues tu madre seguramente que no te ha visto salir de casa. Entonces, como no tienes mucha prisa y yo te voy a perdonar, disculpar de la clase, hazme el favor de ir a cambiarte, si no te importa, o de ir fuera de clase. Pero no solamente porque faltara ropa, sino porque además no era lo que se llevaban, estaba en condiciones, ¿no? Porque iban como mal vestidas o cualquier otra cosa de estas, ¿no? Pues eso en tu época así era, sigue siendo así, hoy con el agravante de que a lo mejor muchas de esas chicas están hasta mal aconsejadas hasta por sus propias madres. En fin, una situación realmente muy penosa, que es posible cambiar, que debemos hacer un gran esfuerzo, como decía aquí Antonio Orozco, por convencer a nuestros contemporáneos de que esto no es una cuestión sin importancia para todos, y bueno, que cada cual haga lo que pueda. Un saludo y hasta el próximo programa.